Volvemos, gracias por continuar con nosotros en Primera Impresión. Miles de usuarios se contagiaron en los últimos días con la fiebre de la aplicación FaceApp, que te muestra cómo serías de anciano o incluso de más joven utilizando tus fotografías. Pero, ¿sabes qué riesgos de privacidad hay con la instalación de esta aplicación? Pues te lo contamos. Seguramente en estos días, las publicaciones de sus redes sociales están repletas de fotos de sus amigos luciendo como ancianos. Esto ha sido posible con la aplicación FaceApp, que ha contagiado a miles de usuarios. Cantantes, actrices, futbolistas y hasta políticos de todo el mundo, incluidos los ecuatorianos, no están exentos de la app del momento. Incluso nosotros lo hicimos, y es que esa aplicación causa entretenimiento porque transforma tu cara para hacerla sonreír, para verte más joven o incluso con muchos años encima. Lo que no sabemos es que instalar la aplicación en nuestros teléfonos supone que otorgamos acceso a nuestros datos personales y fotografías que más tarde pueden ser vendidos a terceros. Una política de privacidad muy vaga te está diciendo que los datos que estás subiendo pueden ser utilizados por terceros. Y esto, más allá de un robo de información, tiene mucho que ver con la economía digital, que tiene que ver con el uso de tu huella digital para negociaciones, para vender publicidad programática. Aunque la compañía FaceApp Inc., creada en 2017 y con sede en San Petersburgo, Rusia, ha salido a desmentir aquello, sí deja claro que, de acuerdo a sus políticas, pueden transferir información, incluidos datos personales, a un país y jurisdicción que no tenga las mismas leyes de protección de datos. El riesgo de privacidad de FaceApp ha hecho eco en Estados Unidos, donde se ha solicitado al FBI una investigación por el supuesto riesgo de seguridad nacional. Más allá de si la aplicación que utiliza inteligencia artificial para generar los cambios en el rostro puede vulnerar su información, la responsabilidad está en el usuario. Si lees las políticas de privacidad y aún así decides tener la aplicación, no des datos tan profundos tuyos. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Jaime Vega, comunicador social con experiencia en manejo de redes sociales, nos acompaña en esta mañana. Bueno, estamos conscientes de lo que hacemos cuando utilizamos estas aplicaciones. Ya veíamos un montón de riesgos y cosas que giran alrededor de esta aplicación en específico, pero sucede con muchas otras. Buenos días. Deberíamos estar conscientes de eso. Es decir, el usuario normalmente debería estar absolutamente informado de todo lo que implica tener una aplicación de este tipo o todo lo que implica tener cualquier red social, cualquier sistema digital de movilidad principalmente, ¿no? Que es en lo que más se utiliza ahora actualmente las redes sociales. Es importante que entendamos lo que estamos utilizando y que entendamos cuáles son los arquetipos actuales de utilización de redes sociales y de la economía de datos que existe alrededor de todo eso. Realmente la gratuidad no es tan así. Nosotros al aplicar al descargarnos una red social, a descargarnos la aplicación de una red social, o en este caso específico que estamos hablando de FaceApp, le estamos dando acceso a nuestra información, a toda la huella digital que nosotros dejamos en la red, en la nube. Le estamos dando información de nuestros hábitos de consumo, de nuestros intereses familiares, de nuestros intereses personales, de compra, etc. Entonces, eso para las grandes empresas y también para las pequeñas, para las startups inclusive que empiezan a salir, es algo muy valioso. Para que quede claro, estas aplicaciones que usan inteligencia artificial y que te dan estas opciones como FaceApp, ¿se crean con el objetivo de proveer puro entretenimiento o tienen ya de por sí un trasfondo y todo esto que usted mencionaba de que incluso se pueden vender datos? A ver, la inteligencia artificial en FaceApp es utilizada específicamente para la herramienta que te da, ¿no es cierto? Entonces tú te tomas la foto, la inteligencia artificial lo que hace es hacer un análisis de tu cara y te proyecta de ahí en adelante, que es una de las aplicaciones que tiene FaceApp. Lo que realmente importa ahí son los algoritmos que se utilizan, para ir asociando, para ir discrecionando la forma en la que tú navegas, la forma en la que tú utilizas una página web, una aplicación, una red social. Entonces, el momento en el que tú le dices sí, cuando tú te descargas una aplicación, te ponen todo el tema de la política de privacidad, que el 99% de las personas no las lee. El momento en el que le dices sí, en el caso de FaceApp, por ejemplo,
te da acceso a tu carrete, te da acceso a toda la información que tú estás dando. Esto es, en el mundo digital se ha generado una economía digital alrededor de esto, es decir, todos los datos de todos los usuarios que estamos utilizando aplicaciones en red generan una mercancía que puede ser transaccionada porque tú le estás dando además la autorización para hacerlo. Entonces, por eso no es que es tan curioso el tema de que cuando uno utiliza un celular, hace de pronto alguna búsqueda, enseguida te empiezan a llegar anuncios de un montón de empresas sobre lo que estabas buscando, por ejemplo, un pasaje de avión, te empiezan a llegar los destinos, porque toda esta es información que uno mismo ha proveído a estas empresas. Sí, el nuevo oráculo de Delfos ahora en la modernidad es Google, ¿no? Exactamente por lo que acabas de decir. Uno entra y parece que te conociera de toda la vida Google. Entonces, este es un tipo de publicidad. Los algoritmos de los desarrolladores utilizan algoritmos que hacen que esto, lo que tú acabas de explicar, sea posible. En el mundo, cada 24 horas se generan 2.5 quintillones de datos. Y esto evoluciona y se proyecta y crece exponencialmente. Entonces, imagínate todo lo que tienes ahí para poder ¿Cuál es el riesgo a futuro? Porque se habla mucho hoy en día de las fake news, pero también de una probabilidad de que con las cantidades y millones de datos que están siendo acumulados, fotografías, videos de todas las personas que subimos, en un futuro podrán ubicar un rostro, sus gestos en una escena de crimen, por ejemplo, y ya esto de las fake news quedará como un chiste. Las fake news es otro tema, ¿no? Y es un tema muy importante que debe ser tratado. Pero sí, las redes neuronales alrededor de los algoritmos, que es lo que te puede ubicar, esto se puede desarrollar. La ciencia ficción que vemos en las películas o que leemos en las obras de Asimov, de todos estos grandes, se puede realmente acercar ya más a la actualidad que empezamos a vivir. Y que con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo de las I+D que tienen principalmente las startups que están alrededor de todo el sistema, del ecosistema de emprendimiento digital, el desarrollo tecnológico hace que cada vez sea mucho más interesante este desarrollo. Porque uno se pregunta, bueno, está bien, yo doy mis datos porque a la final soy un simple mortal, ¿quién va a querer utilizar mi fotografía o utilizar mis datos? ¿Qué está pasando en esto? ¿Es interés de los gobiernos en algún momento tener todas estas grandes bases de datos? Tuvimos un caso hace no mucho, ¿no? Cambridge Analytica. Así es. Y todo el problema que hubo alrededor de Facebook y la venta de datos de usuarios de Facebook. Sí, yo no soy Obama, tú no eres la primera dama o la reina de Inglaterra. Entonces nosotros podemos pensar que mis datos no son de mayor interés. Pero en realidad lo que les interesa a estas empresas no es tanto para vender por espionaje industrial o por un tema de seguridad nacional, sino vender a las empresas que el comercio en línea empieza a ser mucho más lucrativo cada vez, cada día, cada minuto. Esto, acabo de decirte el dato de los datos que se producen alrededor del mundo. Entonces, tus datos, que realmente es algo ya de relación, de tu desarrollo personal, empiezan a ser lucrados por terceros. ¿Se necesita alguna política para la protección de datos de las personas que estamos pues usando estas aplicaciones? Es importante que cada vez se desarrollen generación de políticas públicas, sobre todo alrededor de del tema de la privacidad. La Unión Europea tiene ya el GDPR, que en español se traduce como el Reglamento General de Protección de Datos, que es actualmente en el mundo es el reglamento más avanzado alrededor de la protección de la privacidad del usuario. En Estados Unidos esto se va desarrollando cada vez más. Todavía no tienen un reglamento tan avanzado como el de la Unión Europea, pero por ejemplo ya en la geografía, en la zona de la Unión Europea, no es tan fácil hacer todo este tema de las políticas de privacidad tan laxas, de simplemente hacer y comercializar porque te descargaste una aplicación. Es importante porque debemos nosotros considerar que nuestra vida digital, nuestra huella digital actualmente, con la penetración que tienen los teléfonos celulares y en general todo el acceso que tenemos al mundo del Internet, es parte ya inclusive del reconocimiento de los derechos humanos. El derecho al anonimato y el derecho a la privacidad digital es parte ya reconocido como derecho fundamental, ni siquiera como un derecho
simple en parte de los derechos humanos. Entonces se tiene que trabajar en políticas públicas alrededor de eso. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Jaime Vega, comunicador social con experiencia en temas de redes sociales. Nosotros ya nos despedimos en Primera Impresión. Gracias a ustedes por su sintonía. Recuerden que continúan con las noticias con Carla Larrea a través de Telediario en Ecuador TV, Gamavisión y Pública FM. Hasta pronto.